Bueno, gracias. Gracias a Paula por la presentación, a Gonzalo que está ahí escondido y es el encargado de que todo esto funcione, y a Francisco que es el que me invitó a venir a este festival tan descontracturado. Paula les dijo que soy neurocientífica y soy de las neurocientíficas de las ciencias mal llamadas duras. O sea que CONICET, todas esas cosas, células, modelos animales. ¿M? Y hace ya un tiempo, bastante alejado de la mesada, hice una especialización en comunicación pública de la ciencia y de ahí esa creación de ciencia con cerebro y ando dando vueltas por todos lados contando ciencia, que me encanta, por supuesto. Y ahora vamos a hablar de esto. Y es interesante cómo diferentes disciplinas se encuentran de alguna manera. Y a mí eso me parece súper apasionante, porque de pronto alguien que escribe literatura infantil, que fue, ¿no es cierto?, Lewis Carroll, escribe sobre este cuento que todos hemos leído, hemos visto la película y que hace tantos años que está y qué chico que no lo ha escuchado. Y Carroll, en realidad, eh, para que Alicia se achique y sea grande, utiliza un libro que había escrito este señor. Me dijeron que no marque esto porque el rojo sobre el blanco no se ve, así que ustedes lean. Lo que no leen, levantan la mano y yo se los leo. Que lo había escrito este señor Cook, que era de la época victoriana y se le había ocurrido describir en un libro que se llamaba Las siete hermanas del sueño, eh, los efectos del cannabis, de este hongo que se llama matamosca, de los opioides, del tabaco, etcétera. Y Carroll toma de ahí y se le ocurre que a lo mejor algún hongo, tan bonito este hongo, podía utilizarlo para esto de achicar y agrandar a Alicia. En realidad el matamosca no solo mata mosca, mata gente, es súper tóxico. Y creo que no hay libro de cuentos que no aparezca, o si alguien le pregunta que dibuje un hongo, dibujamos esto, seguro que dibujamos esto. Eh, de todos modos, a mí me sirve esto para decirle que en el caso de los hongos es importante el conocimiento y es importante la responsabilidad. Así que cuando hablamos de hongos, tenemos que saber de hongos. ¿M? Y saber de qué se trata y ser responsables en su uso. Y tampoco les voy a traer grandes novedades o hermosas novedades sobre esto, ¿no? Sobre la psilocibina, el cerebro y el bienestar. En realidad, les voy a mostrar las últimas investigaciones que hay con respecto a la psilocibina, que es un compuesto psicodélico, y que produce alteraciones en la cognición, en la percepción, eh, en lo autorreferencial, y que se conoce desde hace, no siglos, milenios, pues se usaba muchísimo para todo lo que era eventos religiosos, digamos, convocar a los espíritus, ese tipo de cosas hace muchos años. En realidad la psilocibina pertenece, o sea, se extrae de casi 200 especies de hongos. Son los llamados hongos sagrados de América. ¿M? Y el género es la psilocibe. Y, y la historia comienza, digamos, a la psilocibina como la conocemos ahora, por este señor que se llama Roger Hayne, que era un micólogo, o sea, alguien que estudiaba hongos, y que iba al campo, ¿no? A recoger los hongos y después los evaluaba, los estudiaba y encuentra que uno de estos hongos que él tiene en sus manos parece que produce un efecto que él desconoce. Y en realidad que la historia se bifurca un poco, porque en lo que yo en lo que yo leo de los libros de ciencia o en los artículos científicos, dice que fue Hayne el que se lo pasó a Hoffman. Ya le voy a contar quién es Hoffman. Y hay otra parte de la historia que dicen que fue Watson, que era el vicepresidente de JP Morgan y que era un apasionado junto con su esposa, que era micóloga, de este tipo de hongos, y había viajado a México y había hecho sus encuentros con estos hongos psicodélicos. Y después cuando vuelve a Nueva York, le cuenta la historia a un periodista de la revista Life, que se leía en todo el mundo. Se produce una explosión, ¿no?, de curiosidad por estos hongos. Y dicen que es Watson el que le manda a Hoffman, pero en realidad yo creo que fue Hayne el que se lo envía
Y Hoffman trabajaba en Suiza con Sandoz, un laboratorio, Sandoz, y ya había, ¿por qué se lo manda? Porque él ya había sintetizado el LSD, el ácido lisérgico. Y Hoffman tenía la costumbre, falleció no hace mucho, muy viejito, tenía la costumbre de probar, ¿no? Lo que le llegaba. Pero antes de probarlo, se lo daba a los ratoncitos, se lo daba a los perros, y en el caso del hongo que le había mandado Heim, ni los ratoncitos ni los perros respondían. Entonces se lo comió a él. Y ahí se subió a la bicicleta y se fue a su casa. Y ahí aparece, por supuesto que es un meme de Don Hoffman con toda su experiencia psicodélica andando en bicicleta hasta que llega a su casa. Y obviamente al día siguiente, cuando va al laboratorio ya tranquilito, o sea, se para, aísla y encuentra la psilocibina y él es el que le pone el nombre. Esto era en 1958 y a partir de ahí una explosión de investigación al respecto, con más de 100 artículos que llegan hasta el año 1980 estudiando qué hace este hongo tan espectacular que hace estas experiencias tan especiales. En los años 60 es la época del hipismo y comienzan a utilizar muy mucho todo tipo de drogas. Entonces Nixon, obvio, y las Naciones Unidas las prohíben, pero las prohíben mal, las ponen en la lista 1, que significa que son drogas de abuso sin uso terapéutico. Entonces, se acabaron las financiaciones, se acabaron las investigaciones, droga prohibida. Entonces, solamente era, digamos, vendida o consumida como droga ilegal. En la actualidad, solamente Australia lo permite libremente. En ciertos lugares de Inglaterra, de hecho, muchas de las cosas que les voy a mostrar son hechas en un centro, que es el Centro Psicodélico del College de London, del Colegio Imperial de Londres, y algunos estados en Estados Unidos. En la Argentina está prohibida, o sea que si alguien la consume es porque se la venden, hay que tener mucho cuidado con eso, qué venden, qué consumen, etc. Y hay un investigador que yo aprecio muchísimo, que debería estar acá en lugar mío, que es Enzo Tagliucci, que trabaja con, digamos, no trabaja con psicodélicos porque no se puede, pero hace algunas evaluaciones con gente que consume y que aceptan llevarlos que vayan al laboratorio y le hagan las evaluaciones. Pero básicamente lo que él está trabajando mucho y fuertemente es en la predicción, es decir, la predicción, ciertos, digamos, modelos matemáticos para predecir si la psilocibina va a ser efectiva en determinados trastornos. Bueno, se acabó la historia. Este señor, Griffith, no sé si ustedes han visto en Netflix una serie que habla de estas sustancias psicoactivas. Bueno, la de la psilocibina, véanla, porque está muy bien hecha. Yo la repasé antes de venir porque la había visto hace mucho tiempo y muchas de las personas que yo les hablo están ahí y comentan. Griffith es un psicofarmacólogo, me parece que en la Universidad de Baltimore o Maryland, uno de los John Hopkins, y él, muy en contra de toda la sociedad, toma la psilocibina y decide probarlas, cuáles son, o definir de alguna manera cuáles son los efectos psicoactivos. Y lo hace, por supuesto, con pacientes. Cuando ingieren la psilocibina, cuando ingieren el hongo, mejor dicho, él le hace una evaluación terapéutica y después autorreferencial, lo que la gente cuenta cuando está pasando esa experiencia. Y él lo que describe por primera vez es que hay cambios perceptivos agudos, distorsiones y pseudoalucinaciones. Hay una sensación como de disolución del ego. La gente cuenta que es como que se disuelve todo su cuerpo y luego se vuelve a armar, ¿no? Y hay una conexión impresionante con el mundo, con la sociedad y con el mundo, más que todo con la naturaleza, ¿no? Y con todo lo que uno le rodea. Y después pasan por un amplio espectro de emociones, desde el pánico hasta la euforia. Y cuando él habla con los pacientes, porque esto es muy cuidado, el entorno donde se hace tiene que ser un entorno muy tranquilo, generalmente se tapan los ojos, se le pone música, tiene siempre alguien al lado, y después cuando termina se le acerca a Griffith y le hace las entrevistas.
pasaron hasta 2 meses, y esto lo quiero puntualizar, 2 meses de una sola sesión, y los pacientes dicen que tienen un enorme cambio en su actitud, en sus pensamientos, son mucho más positivos y también en las interacciones sociales. Lo importante es que han pasado 2 meses. Usa 30 miligramos, o sea, una dosis alta, es una dosis psicodélica. El punto máximo son 2 horas. A las 2 horas empieza la actividad y transcurre durante 6 horas, lo cual lo diferencia de otros, como el LSD, por ejemplo, o la otra dimetiltriptamina, que son muy cortas la duración. Entonces, como esto es casi una ventana de 6 horas, le permite al terapeuta, siempre es con un terapeuta al lado, siempre con un psicólogo al lado, ¿no es cierto? O con psiquiatras o con ambas disciplinas. Y esa ventana de 6 horas es como muy nutritiva para el profesional. El grupo de abajo, Carhart y Harris, es el grupo que les comenté del Imperial College. Es un grupo que trabaja básicamente con psicodélicos y que es el único hasta ahora, y le voy a mostrar algunos resultados, que le da la droga, dale con la droga, le da el hongo al paciente, y trabajan sobre todo con depresión, con trastornos, con depresión que es resistente al tratamiento, es decir, que han pasado por todos los tipos de tratamientos farmacológicos conocidos y que no se revierte la situación. O sea, son depresiones graves o moderadas, pero en realidad depresiones que ni con la medicación ni con la terapia, aún conjunta, que normalmente eso no ocurre, ¿no? No lo pueden revertir. Entonces, en el año 2016, Carhart Harris con Nats, que es la persona con la que trabaja, utiliza 2 dosis de psilocibina oral de 10 y 25 miligramos, 20 ya es psicodélica, ya produce experiencia psicodélica, con 7 días de diferencia, y los evalúa 1 semana y 3 meses y hasta 6 meses después, sin haber dado la droga. O sea, el impacto de la experiencia es tremendamente prolongado. Y eso es lo que yo les vengo a contar ahora. ¿Qué pasa adentro del cerebro para que esto, con una dosis o 2 dosis, tengamos un efecto tan prolongado en el tiempo? Uno de los trabajos de Carhart, creo que, no sé si es creo que es uno posterior, trabaja también con Enzo Talucci. Tenemos un muy buen referente en Argentina. Y los números 30 y 12 que están ahí es un problema para mí, que necesita una casuística alta. En general, la mayoría de los trabajos son con un número reducido de pacientes, es decir, a veces solamente con la droga, sin un control. Los últimos años están haciendo ya más controles y están macheando con algún antidepresivo tricíclico. Bueno. Entonces, a partir de esto, de estos hallazgos, aparece un feliz mundo del tratamiento con psicodélicos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta de que, aunque pocos trabajos y con poco número de pacientes, el psicodélico no solamente es útil para la depresión, sino que también está descrito que es para el tabaquismo, para la adicción al alcohol, para la anorexia, una serie de trastornos que en realidad en su base no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, obviamente hay algún problema en la internalización, en alguna parte en común de estos trastornos para que la psilocibina funcione en todos de ellos. Pero de vuelta, son pocos trabajos, número bajo de pacientes. Hay que tratar de generar políticas públicas para que nos dejen usar estas drogas. Siempre se hace con apoyo psicoterapéutico, tiene que estar, y la ventaja justamente es que si se continúa con el apoyo, muchas veces se revierten, más de una vez se revierte o se describe que se revierten las causas. Particularmente estoy hablando de la depresión, que es lo que yo más conozco, ¿no? Y porque con el antidepresivo clásico en general se atenúan los síntomas, es como darle insulina que baje la glucosa. Si bien ayuda, porque de alguna manera ciertas situaciones de afrontamientos a efectos adversos o al estrés, o hay ciertas situaciones en que se mejora, ¿no? En general los antidepresivos
hay que tomarlo siempre, tienen muchos efectos secundarios, los más poderosos tienen más efectos secundarios todavía y muchas veces la receta un psiquiatra sin el acompañamiento terapéutico adecuado. Entonces es un problema. Entonces, en general cuando uno hace revisiones de los trabajos, lo que se ve es que la gente comenta que se siente mucho más saludable, que hay mucho más bienestar, que se le habla en un montón de perspectivas, que tiene una percepción diferente de su entorno y que puede cambiar su estilo de vida, lo cual es un montón para alguien que tiene o que ha cursado toda su vida con una depresión. Entonces el científico se pregunta, el neurocientífico se pregunta, ¿qué es lo que pasa dentro del cerebro? ¿Qué se desregula o qué se vuelve a regular? ¿Qué se recalibra con los efectos agudos y que persistan tanto tiempo? Contarles que la psilocibina es una prodroga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo como el hongo hay que comerlo, a diferencia de las otras que uno puede fumar, inyectar, etcétera, etcétera. Hay que comerlo al hongo porque se metaboliza en el hígado, es decir, pasa del estómago, del intestino, no sé en qué parte se absorbe, pasa sangre, de sangre va al hígado, en el hígado se metaboliza y produce la psilocina, que es el verdadero activo. Por eso estos hongos sí o sí hay que comerlos. Y el paso, digamos, de la psilocibina a la psilocina es prácticamente muy rápido después de haberlo ingerido. Es bastante rápido y es la que media de vuelta todos los efectos psicoactivos. Compuestos psicodélicos en las plantas hay varias, pero la más estudiada es esta, es la dimetiltriptamina, la psilocibina y la 5-metoxidimetiltriptamina. La psilocibina lo que tiene es que la psilocina lo que tiene es que le sacan unos fósforos y bueno, eso la convierte en una sustancia más activa. Una vez que ya está en sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica. Ustedes saben que nosotros tenemos una barrera que no deja pasar ciertos compuestos, esto puede pasar y así llega al cerebro. Ahora bien, ustedes todos saben lo que es la serotonina, ¿no es cierto? La serotonina es un neurotransmisor muy abundante en el cerebro. Hoy sabemos que hay mucho en el intestino, eso es para otro taller. Es muy interesante la conexión entre el cerebro y el intestino, espectacular y con mucho, mucho hecho en los últimos años, pero ahora vamos a la serotonina del cerebro. Pensamiento flexible, mejor situación de estrés, mejor el estado de ánimo, todo el mundo la describe como la hormona de la felicidad. No sé si es tanto, pero es, perdón, no hormona, el neurotransmisor de la felicidad. Y es muy, muy abundante en el sistema nervioso, pero particularmente en el cerebro, particularmente en ciertas áreas, que vamos a describir un poquito ahora. Si uno mira la estructura de la serotonina, que es esa que está sobre este lado, y la compara con la de la psilocina, es muy, muy parecida. Es muy parecida. Entonces, ¿qué dice el que ve eso? Ah, caramba, probablemente actúe en los mismos lugares donde actúa la serotonina. Y efectivamente, no exactamente en los mismos receptores donde actúa la serotonina, pero en uno de los subtipos de receptores de la serotonina. Entonces, bueno, perfecto, quiere decir que ya tengo el target dentro del cerebro, viene la psilocina, la toca al receptor de la serotonina, a este receptor en particular que se llama 5-HT2A, y entonces se desencadenan todos los efectos. Pero generalmente los efectos así, a nivel de esto, de la sinapsis, o sea, de la unión entre la comunicación entre dos neuronas, son de muy corta duración. Es como si yo le pusiera una llave a la cerradura, abro, le paso la información, en este caso la serotonina, la psilocina, y después se acabó. En el caso de la serotonina se recapta y la psilocina se destruye en el medio, en el espacio sináptico. Otra cosa que encontraron interesante es que la ubicación que tenía, la mayor parte de los receptores, de estos receptores, están en la corteza prefrontal, o sea, en la que está detrás de la frente, en donde se desarrollan las funciones ejecutivas, muy desarrolladas en el humano. Es, digamos, lo que nos hace humanos. Si bien muchos mamíferos tienen esta capacidad, nosotros la tenemos mucho más. Por ejemplo, pensamiento abstracto, grados de atención, toma de decisiones, todas esas cosas, poder pensar, darnos cuenta de los errores, volver hacia atrás, cuando cometemos un error. Todas esas son funciones ejecutivas que están dominadas por esta parte de la corteza que es muy, muy nueva y es la más grande que tiene el ser humano, comparado con los animales. Y después en otras cortezas de asociación, que son aquellas cortezas que reciben impulsos sensoriales y que se los envían a otras áreas del cerebro. Entonces dicen, bueno, perfecto, puede ser que la serotonina sea, que la psilocina
el target sea un receptor de la serotonina, pero acá tiene que haber algo más, porque el efecto es excesivamente duradero. Todos conocen el proyecto del genoma humano, ¿no es cierto? Se hizo, ¿saben lo que es, no? En este momento conocemos todos los genes que tiene el ser humano. Fue un consorcio de universidades y laboratorios de todo el mundo que durante 10 años se puso mucho dinero y ahora sabemos todos los genes que tenemos y podemos trabajar sobre enfermedades genéticas y poder hacer manipulación de esos genes de las buenas. Lo mismo estamos haciendo con el conectoma. O sea, el cerebro tiene áreas del cerebro que son importantes para un montón de funciones. Si yo me golpeo acá, es probable que tenga en el lóbulo occipital, es probable que tenga problemas con la vista o la pierda la vista parcial o totalmente. Si tengo algo en el lóbulo temporal izquierdo, quizás tenga problemas para hablar, parcial o total, una afasia, ¿no? Quiere decir que la ubicación importa como la estudiamos nosotros, como cuando se estudiaban los médicos o los que estudian el cerebro o los neurocientíficos. Pero resulta de que también es muy importante, y hoy se está mirando el cerebro de esa manera, cómo se conectan las distintas áreas. Y las conexiones entre las áreas nos dicen muchísimo más de lo que nos dice el área en sí misma. Entonces, esto es un proyecto que se llama Conectoma Humano. Ponen en este momento solo sanos, individuos normales, sanos, hombres y mujeres. Este es un hombre puesto en un resonador, le sacan las imágenes, reconstruyen el cerebro y tienen una técnica para ver depende de qué conexiones quieren ver, yo les voy a mostrar algunas, las conexiones entre distintas áreas del cerebro. Y por supuesto, nuestro cerebro no tiene esos colores, sino que el color le marca la dirección. O sea, si van de arriba para abajo, de atrás para adelante. El proyecto no está terminado, pero es espectacular porque quien está trabajando en áreas del cerebro determinadas, esto está online. O sea, uno puede ir y decir, me interesa la conexión entre el hipocampo y la corteza y voy y lo encuentro. Entonces, con esto en mente de que la base del funcionamiento neuronal son las conexiones, hay una red, o sea, dentro de las redes neuronales que hay en el cerebro, hay una red en particular que, digamos que pegaba muy bien para que el hongo actuara. Esta red es una red que se activa. ¿Qué significa una red? Que tengo lugares en el cerebro que frente a determinadas situaciones se activan todas juntas y temporalmente, o sea, se activan y al mismo tiempo todas juntas, al mismo tiempo, ¿no? Entonces forman una red que está muy, muy, muy estudiada. En este caso, esta red se activa cuando estamos en piloto automático, o sea, cuando divagamos. Divagar para mí no es no hacer ninguna actividad, en realidad es no hacer ninguna actividad, pero es esa cosa que uno va en la ruta manejando y de pronto empieza a pensar lo que no hizo en el pasado, lo que va a hacer en el futuro, esa divagación, ese vacío, y está muy asociada cuando se le pregunta a la gente, porque se hacen estudios también en resonadores, con esa sensación de infelicidad, de vacío. Ahí es cuando está más activada esta red. Y por eso se la llama red neuronal por defecto o por default o red de modo predeterminado. Cuando la mente está en reposo, está muy activa. Quiere decir que si yo le bajo la actividad a esa red, entro en una sensación de bienestar. Este tipo de estudios los hacen psicólogos. Un psicólogo que a mí me encantó, que lo conocí presentando en un congreso de neurociencia al Dalai Lama, porque fue el primero que le puso al Dalai los electrodos para ver qué pasaba con los grandes meditadores, que no tiene nada que ver con él. Pero Richardson trabaja muy bien y es el que hace este tipo de estudio, y él y todo su grupo y muchos otros más. ¿Dónde está, cuáles son las áreas del cerebro de las que forma parte esta red por defecto? La corteza prefrontal, que ya les nombré, funciones ejecutivas, las cortezas de asociación, el hipocampo, que es una estructura que no es subcortical, o sea, está debajo de la corteza, está en un área que se llama el sistema límbico. El hipocampo es una zona muy importante para la memoria declarativa, esa que nos permite relatar, ¿no?, nuestras memorias. Es el área clave del aprendizaje y la memoria. Y es un área que es sumamente plástica en el adulto también. Un poquito, si tengo tiempo, les voy a contar de eso.
La amígdala, que son dos estructuras muy pequeñitas que están muy conectadas con el hipocampo, una de cada lado del cerebro, que son las más importantes reguladoras de las emociones, muy involucradas en el estrés, en el miedo. Todo pasa por las amígdalas. Y el tálamo, que en realidad es un relevo sensorial. O sea que de vuelta, en las zonas en donde hay mucho receptor de serotonina, en la corteza, en el hipocampo y en la amígdala, y en zonas que se conectan frente a determinadas circunstancias, como es en este caso, ¿no?, de una mente que divaga. Entonces, la gente esta que trabaja en el CanHeart, que trabaja en Londres, hizo un estudio en humanos con depresión y encontró lo siguiente. Primero, el estudio es bastante nuevo, es del 2019. Encontraron que el cerebro, digamos, sin la psilocibina, era un cerebro como conectado de una determinada manera y que cuando le daban la psilocibina, el cerebro comenzaba a conectarse de otra manera completamente diferente. Lo que ellos básicamente observaron es que lo que hacía el compuesto es que alteraba la actividad y también la conectividad en las regiones cerebrales que estaban asociadas con esa red, con la red neuronal por defecto, que aumentaba y diversificaba completamente, es decir, como que destruía y volvía a armar, ¿no es cierto?, los patrones de conectividad funcional en todo el cerebro, que reducía, si esta es la corteza prefrontal, normalmente nuestras creencias impactan muchísimo en nuestras emociones y en el autorreferencial, de modo que hay un control inhibitorio muy poderoso de la corteza sobre esa zona. Y las conexiones entre esa zona, una pena que no le puedas pasar un video, pero es enorme la conexión que hay, es decir, de sinapsis que hay entre la corteza prefrontal, que sería la parte racional, digamos, y la parte emocional. Uy, me voy con él. Ok. Y, y hay muy poco, digamos, input o flujo de información que viene de esas áreas, del hipocampo y de la amígdala, a la zona de la corteza prefrontal, y la otra es la cingulada, pero mucho lío. Cuando le dan el honguito, ocurre exactamente al revés. O sea, disminuye enormemente la red que va de la corteza prefrontal hacia el hipocampo y aumenta enormemente el input de todo lo que significa memoria, reflexiones, autorreferencial, emociones, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente fue un estudio sumamente revolucionario y súper prometedor, digamos, ¿no? Es decir, el cerebro entra en una anarquía total para después hacer conexiones como las que no tenía antes. Bueno. Otro de los mecanismos por los cuales se piensa que el efecto es duradero es porque nuestro cerebro es tremendamente plástico. Yo creo que eso ustedes lo deben haber leído alguna vez. El cerebro cambia, obviamente, desde el nacimiento hasta para la neurociencia, la maduración es entre los 20, 25 años. Y ese proceso implica, ¿no es cierto?, que nacemos con una cantidad enorme de neuronas. Las neuronas que van haciendo conexiones son las que sobreviven, las neuronas que no conectan para formar estas redes, todas las redes que tenemos dentro del cerebro, para todo, se mueren, las neuronas se mueren. No se mueren en la muerte que uno se imagina, sino que hay un programa, así como hay un programa de vida para todas las células, hay un programa de muerte para las células, se llama apoptosis. Entonces se retraen y eso va ocurriendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Desde que nace el bebecito, mientras los vamos educando, le vamos haciendo todas esas cosas dentro de su cerebrito, nosotros los adultos, y llega un momento en donde eso se detiene. Pero esa neuroplasticidad que es funcional y es estructural se mantiene en el cerebro adulto. Hay que desafiarlo. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando están sentados acá? Hay que desafiar el cerebro, aún en edad muy, muy adulta. Ese fenómeno de neuroplasticidad se vio con estas drogas, no particularmente en la depresión, sino en otros trastornos. De vuelta con la droga. Me parece que, bueno,
No les voy a contar con detalle esto. Esto es para explicarle un poquito lo complejo que es el mecanismo neuroplástico. Lo que ocurre es que hay más conexiones neuronales, aumenta la cantidad de sinapsis, algunas sinapsis se retraen, hay cambios a nivel de los genes, de producción de determinadas proteínas. Está tremendamente estudiada la neuroplasticidad, inclusive la producción de neuronas, particularmente en el hipocampo, que es el área justamente de aprendizaje y de memoria, en los adultos. Un poco discutido en el humano, porque siempre los estudios en humanos de este tipo de experiencias son post-mortem. En cambio, en los animales de experimentación es más fácil seguir el fenómeno de la neurogénesis, es decir, de la producción de más neuronas. Entonces, el fenómeno plástico también puede ser una muy buena explicación de que estos hongos estén afectando a largo plazo el cerebro. Entonces, por un lado, su acción sobre la serotonina, por otro lado, redes neuronales que se ven totalmente, digamos, desarmadas, particularmente esta red neuronal por defecto, y el fenómeno neuroplástico, que en realidad en humanos hay muchísimo trabajo hecho, pero en humanos muy poco, es decir, aumento de ciertos factores neurotróficos que son muy importantes para la plasticidad, y algunos que otros efectos vistos en situaciones que no, con psilocibina, pero que no son particularmente en depresión. Entonces, la pregunta es por qué esos efectos serían duraderos en el caso de la neuroplasticidad. Con estudios en depresión, y recalco el negrito, perfecto. Algunas personas, algunos casos, es persistente el efecto, en otros no. No hay una consistencia en los datos, o porque son pocos, o porque realmente hay mucha diferencia entre cada cerebro humano. Cada uno de nuestros cerebros es diferente, cada una de las experiencias nuestras son distintas, cada una de nuestras creencias son distintas. Por lo tanto, cuando estas drogas impactan en circuitos cerebrales particulares, obviamente que los umbrales son diferentes, ¿eh? Si yo como un poquito de hongo no me hace nada, otro poquito sí me hace, y a lo mejor la cantidad que yo como es mucho menor o mayor que la que come otro para tener la misma experiencia. Desde la perspectiva de la psicología, lo que hacen los psicodélicos es relajar las creencias limitantes. En paralelo a que eso pasa, promueven el insight, la introspección. Y junto con eso hay una enorme liberación emocional. Por eso es tan importante que tenga el terapeuta al lado, porque puede empezar a hablar mucho. Y eso motiva la revisión de todas esas creencias, de todas esas, digamos, que están ahí ancladas, ¿no? Desde la perspectiva de la neurociencia, les vuelvo a decir, hay estudios preclínicos. Cuando se pone la palabra pre es porque no están hechos en humanos. Los preclínicos dicen que la psilocibina promueve la plasticidad, y ese es un ejemplo con LSD y también con el lisérgico, en donde hay una neuronita, ¿no es cierto? Y le aumenta mucho las ramificaciones de la neurona, le aumenta la cantidad de sinapsis que tiene esa neurona. Es decir, hay un fenómeno plástico muy poderoso, pero todavía eso no lo hemos visto en humanos. De todos modos, en general, muchas de las veces cuando encontramos las herramientas para poder trasladarlo al humano, especialmente con mamíferos, encontramos prácticamente los mismos resultados. Pueden cambiar las dosis, pero bueno, todavía no hay herramientas para eso. Se puede trabajar con macrodosis. Habitualmente, para tratar la depresión, son macrodosis. Es decir, siempre es una dosis por lo menos de 20-30, ingestión oral, 4 o 5 horas, y generalmente el efecto dura unas 3 semanas, y a veces hay gente que describe 6 y algunos hasta un año, con sesiones guiadas para facilitar la terapia. Los estudios son muy prometedores, y generalmente la gente que pasa por estos estudios dice que su bienestar aumenta enormemente. Con respecto a las microdosis, es totalmente potencial. Es decir, eso sería fantástico, porque si uno no necesita tomar una dosis alucinógena, sino que dosis bajas de 1 miligramo, a lo mejor 1 o 2 veces por semana, y con eso uno se siente mejor, afronta mejor la vida, se siente más calmado. Es decir, eso es lo que relata quien toma el hongo, come el hongo ilegalmente, digamos, ¿no? Entonces, obviamente es menos intimidante, porque muchas veces da un poco de miedo hacer este tipo de pruebas, ¿no? Y hay un estudio que se está haciendo en este momento con distintas dosis de 1 miligramo, microdosis de 10 y de 25 miligramos, que ya lleva varios años, y que
hasta ahora solamente los efectos se ven en depresión con la dosis de 25. Hay un estudio que compara con escitalopram, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, que también es muy esclarecedor. Esto es en humanos, muestra un cerebro desorganizado, muestra un estado de conciencia muy alterado y muestra como una especie de que se abren los límites entre las áreas auditivas y visuales y ejecutivas, pero el efecto es muy pequeño comparado con el inhibidor de la recaptación de serotonina, aún con las dosis altas. Y es un muy buen trabajo desde el año de este año. Y este es un nuevo trabajo que ha salido en la revista donde todos los científicos quieren publicar, en Nature, en donde muestran que la psilocibina desincroniza totalmente el cerebro humano, este cerebro normal, no es en depresión, 6 horas de experiencia, 24 horas en el cuerpo, y ellos ven específicamente la alteración de esa red, que yo les nombré la red neuronal por defecto, y del hipocampo, al menos por 3 semanas. Importantísimo siempre el entorno controlado, siempre la supervisión profesional. Y cuando hacen la parte autorreferencial, lo que se observa es que se modifican esos patrones rígidos, ¿no?, de pensamiento típicos de la depresión, sobre todo de la gente que ha vivido con depresión mucho tiempo. Lo que dice la gente, y lo van a escuchar si ven el video: me siento más conectado, puedo pensar con más libertad, puedo escapar de los pensamientos negativos y no quedarme atrapado. Así que yo espero que haya más estudios preclínicos, o sea, que haya dinero para la ciencia, que nos hace tanta falta. Necesitamos abordar nuevas preguntas, determinar cuáles son los mecanismos potenciales que hay detrás de estas drogas, diseñar estudios clínicos adecuados, y la verdad que ojalá que nos conduzca a mejores tratamientos, tanto para trastornos mentales, y se está estudiando en enfermedades neurodegenerativas, pero todavía no tengo ningún dato para contar. Muchas gracias y ahí les dejo mi cuenta.